cognitivas, de vías que viajan de un lado para otro, ¿sí? De comportamientos, de percepción y de respuesta, de comunicación con nuestro entorno físico exterior, pero nuestro entorno interno también, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, no podría ocurrir si no fuera porque las unidades funcionales de nuestro sistema nervioso, que son las neuronas, se comunican entre sí, ¿sí? Y tienen capacidades para comunicarse entre sí. Tienen capacidades para señalizar, ¿sí?, a otras neuronas, ¿sí?, tomar contacto, ¿sí?, y enviar señales a otras neuronas. Esto es lo que hace a la conducción, ¿sí?, a la recepción y a la conducción del impulso nervioso, que es todo lo que ocurre en dendrita, soma, axón, ¿sí?, tanto como la transmisión del impulso o la transmisión de la información, ¿sí?, donde allí participa también solamente energía eléctrica, sino también química, ¿sí? Lo que ocurre, digamos, cuando esta señal se traspasa de alguna manera de una neurona a otra o ocurre la famosa sinapsis, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Hay una condición, ¿sí?, de estas neuronas, que son células que tienen una particularidad, que tienen la capacidad de ser excitables, que permite la generación de la conducción y la transmisión de los impulsos nerviosos, que es que en estas neuronas se generan potenciales. Los potenciales son potenciales de membrana, ¿sí? Por supuesto tenemos de distintos tipos, ¿sí? Vamos a comenzar explicando el potencial de reposo, ¿sí?, cuando una neurona no está excitada, ¿sí? Este potencial de reposo, ¿sí?, implica que la neurona está polarizada, ¿sí?, o que la neurona tiene una diferencia de potencial de un voltaje negativo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? Esta diferencia de potencial se produce porque en condiciones normales, donde no existe ninguna barrera entre sí, las cargas que presentan los iones, ¿sí?, suelen atraerse, ¿sí?, o repelerse, ¿sí?, y eso genera energía. Cuando hay una barrera, ¿sí?, entre estas cargas, como ocurre en este caso, la barrera es la membrana celular, hay una diferencia de cargas, una diferencia de potencial o voltaje, que va a tener signo positivo o negativo. Entonces decimos, ¿sí?, que en condiciones de reposo la diferencia de potencial de la membrana es negativo. ¿Por qué? Porque la cara interna de la membrana es más negativa que la externa, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, y esto para ayudar a comprender estos procesos se dan de manera graduales, ¿sí?, se dan de manera potencial, se dan en términos probabilísticos. Entonces, lo que quiere decir es que si yo digo que un potencial de membrana es negativo, no voy a decir que todas las cargas negativas están adentro y todas las positivas están afuera. Porque después empiezan a ocurrir los problemas cuando decimos que potasio está adentro y es positivo, ¿sí? Ahí se nos trapapela las cosas, ¿sí? Sino que quiere decir que la cara interna de esta membrana es más negativa que la externa, ¿sí? Bien. Entonces, hay diferencias de las concentraciones de iones específicos a través de la membrana, ¿sí?, lo que genera una diferencia de potencial, ¿sí?, y a la vez, ¿sí?, esta membrana, que es una bicapa lipídica, ¿sí?,
tiene la particularidad de ser, ¿qué tal? De ser permeable solo a ciertos tipos de iones. ¿Sí? No pasa cualquier cosa por la membrana, sino que lo que pasa, digamos, ocurre a través de canales, de estas proteínas que vemos acá, que se denominan canales, y en estos canales no van a pasar cualquier ion, ¿sí? Sino ciertos tipos de iones, y que la dirección de esa difusión tampoco va a ser cualquier dirección, ¿sí? Sino que depende del ion, vamos a ver cómo difunden, si es de adentro para afuera o de afuera para adentro, ¿sí? Todas estas especificidades, ¿sí? Hacen que haya una diferencia de potencial o de voltaje, ¿sí? En la membrana. ¿Qué características tienen estos canales a través de los cuales pasan los iones? ¿Sí? Bueno, por un lado tenemos canales donde difunden los iones, ¿sí? Ya sea libremente o dependiente de voltaje, ¿sí? Es decir, por función simple o dependiente de voltaje. Si es difusión simple es que siempre difunden, ¿sí? No quiere decir que difundan en todas las direcciones, ¿sí? Con sus especificidades, pero difunden de manera simple, sin que nada los condicione. Y cuando son dependientes de voltaje, ¿sí? La apertura o cierre de estos canales iónicos dependen de pequeños cambios en las diferencias de potencial, cambios de voltaje. ¿Sí? ¿Qué otros tipos de canales nos van a interesar para poder entender, ¿sí? qué es un potencial de reposo y qué es un potencial de acción y otros potenciales como los graduados? Estos otros tipos de canales, ¿sí? se denominan transportadores o bombas, ¿sí? El más conocido para nosotros es la bomba sodio-potasio, ¿sí? Acá me olvidé explicar. Canales iónicos, ¿sí? La difusión, ¿sí? va a ser siempre a favor de gradiente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que difunde de qué manera? Sin gasto de energía. De donde hay más, ¿sí? De donde hay más, está más acumulado, ¿sí? A donde hay menos, ¿sí? Y esto no consume energía, ¿sí? Esto ocurre, digamos, en términos naturales, normales, ¿sí? Me acuerdo de la profe Fabi cuando explicaba esto, ella daba el ejemplo de gente que subió o bajaba del colectivo, ¿sí? O la del boliche. O la del boliche también, ¿sí? Que era mucho más fácil salir, ¿sí? que entrar, ¿sí? Suponiendo que el caso del boliche son las 4 de la mañana y suponiendo que el colectivo son las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces, si es a favor de gradiente, ¿sí? no consume energía, ¿sí? porque el ion sale de un espacio donde hay mayor cantidad de esos iones a un espacio donde hay menor cantidad. En cambio, las bombas o transportadores trabajan contra gradiente, ¿sí? Y esto implica un gasto de energía. ¿Qué quiere decir? Que hace el trabajo inverso que los canales, ¿sí? Hay boliche lleno 4 de la mañana, ¿sí? La bomba que hace, como hacen promotores, ¿sí? Hacen ingresar a personas de la calle, que no hay nadie a las 4 de la mañana, al boliche que está lleno, ¿sí? Lo mismo con el colectivo, ¿sí? Estamos hasta acá, estos son los tipos de canales o proteínas que nos van a interesar conocer su funcionamiento para poder entender los distintos tipos de potenciales. Bueno, ¿por qué la diferencia de potencial es negativa? ¿Por qué el medio interno de la membrana es más negativo que el externo? Hay al menos 3 condiciones que producen esto, ¿sí? Primero, ¿sí? que la
membrana en condiciones de reposo, ¿sí?, es mucho más permeable al ion potasio que al ion sodio, ¿sí? El ion potasio, ¿sí?, tanto en sus canales de escape, de difusión simple, ¿sí?, o como sus canales regulados por voltaje, ¿sí?, va a difundir de adentro para afuera, ¿sí? Tiene carga positiva, está adentro y va a difundir a través de estos canales, tanto por difusión simple o dependiente de voltaje, ¿sí?, desde el medio interno hacia el medio externo. En cambio, los canales de sodio, ¿sí?, tanto por difusión simple como dependiente de voltaje, van a ingresar, ¿sí?, cuando estos canales están abiertos, va a ingresar sodio a la neurona. Entonces, ¿sí?, en condiciones de reposo la membrana de por sí es mucho más permeable, es decir, hay mayor cantidad de canales de sodio que de potasio, ¿sí? Entonces, es más el ion positivo que se va que el ion positivo que viene, ¿sí? Además, la bomba sodio-potasio, que recordemos, como dice el profe Fabio, la bomba sodio-potasio no es que funcione solamente de potencial de acción, está presente siempre, ¿sí?, en todo tipo de potencial, ¿sí? Acá también, cuando está en reposo también. ¿Y qué va a estar haciendo? ¿Sí? Trabajando contra el gradiente, ¿sí? Entonces, va a ingresar, ¿sí?, 2 iones potasio por cada 3 iones sodio que saque. Entonces, ¿sí?, si saca 3, entra 2, está sacando más de lo positivo que lo que está entrando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, este mecanismo también hace que, ¿sí?, salga más de lo positivo que lo que entra, ¿sí? Y la tercera condición es que en la cara interna de la membrana están estas proteínas que están coloreadas acá de color verde, que son aniones, ¿sí? Son iones que tienen carga negativa, ¿sí?, y que su mayor concentración está en la cara interna. Estas 3 condiciones, ¿sí?, la mayor permeabilidad a potasio, ¿sí?, que sale, que a sodio que entra. El de abajo de la bomba, ¿sí?, que saca más positivo de lo que entra, y además que están estos aniones que les aportan negatividad, cara interna de la neurona. Estas 3 condiciones hacen que el medio interno de la neurona sea más negativo que el medio externo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué ocurre cuando se desarrolla un proceso de despolarización? ¿Por qué se puede producir un proceso de despolarización? ¿Qué es? ¿Encontrar una avalancha de sodio? Sí, eso sería como más la consecuencia. Por un estímulo. Por un estímulo. Que supera el umbral de la membrana. Eso sí es el caso de un potencial de acción, ¿sí? Pero en principio, ¿sí?, por la acción de una estimulación que recibe la neurona, ya sea porque se han producido potenciales de acción adyacentes, ya sea porque directamente está siendo estimulada la neurona, está recibiendo energía eléctrica, ¿sí?, por acción física, por acción experimental, ¿sí?, en un estudio o naturalmente, ¿sí?, a través de sinapsis, se producen procesos de despolarización, ¿sí? ¿Y qué pasa con el signo, digamos, del voltaje? La diferencia de potencial. Se hace menos negativo, se hace más positivo, ¿sí? ¿Qué ocurre, ¿sí?, concretamente? Esta estimulación, esta llegada del estímulo, ¿sí?, hace que se empiecen a abrir cada vez más canales de sodio, ¿sí? Si esta apertura de canales de sodio incrementa la despolarización por encima del umbral de disparo,
¿sí? de un potencial de acción, ¿qué ocurre? El potencial de acción. ¿Sí? Bien. ¿Qué características tiene este potencial de acción? Está rojo. Este potencial de acción tiene como característica principal que es un fenómeno que se da a todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa? No pasa. Que pasa o no pasa, y cuando pasa siempre con la misma intensidad. ¿Sí? Puede tener cambios en su frecuencia, pero no en su intensidad. Es decir, que un estímulo sea más intenso no va a producir potenciales de acción más intensos. Que un estímulo sea menos no va a producir potenciales de acción menos intensos. Mientras se llegue, ¿sí? a este umbral de disparo, el potencial de acción se va a dar con todo su esplendor, digamos. Dijimos que cuando se da un proceso de despolarización, ¿sí? se van abriendo gradualmente canales, ¿sí? de sodio, pero en algún momento están todos abiertos, ¿sí? o la mayoría abiertos, una gran cantidad abiertos, ¿sí? y eso genera una entrada masiva de sodio. Esta apertura se da rápido, ¿sí? se da rápido, y así como rápido se abre, rápido se cierra y se inactiva. Cuando estos canales se cierran, ¿sí? acá arriba no se ve mucho, pero este gráfico lo que está mostrando es cómo se comporta el impulso nervioso, cómo se produce la estimulación. ¿Sí? Acá arranca el estímulo, o hay un cambio en la estimulación. ¿Sí? Esto genera la apertura, ¿sí? de los canales de sodio, ¿sí? y el cierre y la inactivación. ¿Sí? Mientras que estos canales se están inactivando, ¿sí? se abren, ¿sí? canales de potasio. ¿Sí? Tiene un efecto más retardado en potasio. Bien, esta apertura, ¿sí? y cierre de los canales de potasio a comparación de los canales de sodio, ¿sí? se produce de manera lenta. ¿Sí? Lenta en el tiempo. ¿Ven que este gráfico que muestra cómo se comporta el voltaje, ¿sí? durante el potencial de acción, muestra que hay una fase de despolarización hasta que alcanza el pico, donde se produce la apertura de canales de sodio. Fíjense que es bastante más breve, ¿sí? prácticamente la mitad, que esta porción, ¿sí? que corresponde a la fase de repolarización, ¿sí? y que donde se produce, una vez alcanzado el pico del potencial de acción, se produce la apertura de los canales de potasio. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando estos canales, cuando los canales de sodio están inactivados y los canales de potasio siguen abiertos, ¿sí? que es más o menos aquí? ¿Qué ocurre acá? Una hiperpolarización. ¿Sí? ¿Por qué se produce esta hiperpolarización? Porque hay más carga negativa. ¿Cómo? Tiene más carga negativa. Saco potasio del mar. Claro, sigue saliendo potasio y sigue sin entrar sodio. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otros fenómenos ocurren, ¿sí? luego de producirse el potencial de acción? Bueno, este es un gráfico que muestra de una manera distinta, ¿sí? este proceso de potencial de acción, ¿sí? donde un proceso de despolarización genera la apertura de canales de sodio, que cuando llega a su pico de despolarización inicia la fase de apertura de canales de potasio, ¿sí? El aumento de la corriente de potasio, ¿sí? y luego vuelve a iniciar el ciclo. ¿Sí? Pero esto para indicar sobre todo que este es un ciclo rápido, ¿sí? a comparación de este que es un ciclo lento. Bien, ¿por qué se propaga, ¿sí? este potencial de acción
¿Qué proceso es clave para que se ¿No estaba en propague? el periodo refractario absoluto y relativo? Bien, que cuando recibía un segundo estímulo y alcanzaba el umbral, volvía a hacerse el mismo proceso. Sí, sí. Justamente eso. Hay una inhabilitación, ¿sí? Por unos segundos de estos canales de sodio, ¿sí? Que impiden, digamos, que vuelva a haber un nuevo disparo, ¿sí? Y hace también que se evite la disipación, digamos, de energía y que este canal se propague, ¿sí? Y genere la apertura de otros canales de sodio adyacentes, ¿sí? Se va a propagar, ¿sí? Y va a seguir con otros en su camino, ¿sí? Y esta propagación, ¿sí? Es mucho más eficiente en axones que están recubiertos, ¿por qué? Por mielina, ¿por qué? Porque se produce Los nodos de Rampierre. claro, queda saltatorio. Bien. No disipa potencia. ¿Cómo? No va a disipar la potencia. No se disipa, ¿sí? Este potencial de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el axón queda recubierto por estas bailas de mielina que aíslan a la neurona en el medio externo, ¿sí? Y hace que esta energía siga circulando con mayor facilidad. Y aparte hace que no se produzca el potencial de acción en los canales inmediatamente adyacentes, sino recién en un punto, ¿sí? Adyacente, más lejano, que es en un nódulo de Rampierre, ¿sí? Esta es una característica en general de seres vertebrados y que hacen a la facilitación, ¿sí? De la conducción de los impulsos y el establecimiento de las sinapsis, ¿sí? Bueno, ya un poco los habían adelantado, ¿sí? Una vez que se produce este potencial de acción, la neurona pasa por un periodo de hiperpolarización que coincide con periodos de refractarios absolutos y relativos después, ¿sí? En principio absolutos y después relativos, ¿sí? ¿Relativos qué quiere decir? ¿Qué otro buen estímulo puede detectar la vuelta? Si es lo suficientemente intenso, ¿sí? Claro, que llegue al umbral de disparo, puede llegar a disparar, ¿sí? ¿Qué diferencias hay entre esto que desarrollamos recién, que son potenciales de acción, con potenciales graduados? Puede haber de dos cargas. El graduado puede interpolarizar o despolarizar. Muy bien. Los potenciales de acción siempre implican una despolarización. En cambio, los potenciales graduados, ¿sí? Pueden ser excitatorios o inhibitorios. O inhibitos. ¿Se pueden acumular también? O se pueden acumular, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se pueden sumar dos estímulos en diferentes zonas o en diferente tiempo para que pueda superar el umbral. Bien o no. ¿O no? ¿Sí? Se pueden sumar, ¿sí? Otra de las características son potenciales que actúan a nivel local, ¿sí? Es decir, tienen muy poca propagación, ¿sí? No son como los potenciales de acción que viajan, que hacen a la conducción del impulso, ¿sí? Actúan localmente, ¿sí? Acá pueden ver que a estímulos más negativos, ¿sí? Se producen potenciales graduados, ¿sí? Negativos pero de distinta intensidad, y esta intensidad a comparación del potencial de acción sí es dependiente de la intensidad del estímulo, ¿sí? Y si la estimulación es negativa, produce un potencial inhibitorio; si es positiva, un potencial excitatorio, ¿sí? En cambio, en esta otra imagen que nos muestra potenciales de acción, ¿sí? Fíjense cómo los potenciales de acción se dan siempre de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma forma. Lo que puede cambiar es su frecuencia, ¿sí? A estímulos más intensos puede que se produzcan, ¿sí? Potenciales con mayor frecuencia.
Aún cuando haya periodos refractarios absolutos, sí. Recuerden que estos periodos son nanosegundos, ¿sí? Aún cuando se den entre sí periodos refractarios, se dan con más frecuencia, mayor cantidad de espigas. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Acá vemos un potencial excitatorio por la acción del glutamato. Acá un potencial inhibitorio por la acción de GABA. ¿Sí? Y esta que les quería mostrar es lo que comentaban recién. Se pueden sumar. ¿Sí? Sumar algebraicamente. ¿Sí? De manera que, si yo estimulo, si yo tengo dos puntos de estimulación, ¿sí? Excitatorio y uno inhibitorio, ¿sí? Prendo uno, si activo uno de los inhibitorios, ¿sí? Uno a la vez, me va a generar un potencial excitatorio más o menos intenso, ¿sí? De relativa intensidad. ¿Sí? Si yo en cambio sumo los dos, ¿sí? Excitatorios, me va a generar un potencial mucho más intenso, tan intenso que cruza el potencial de disparo y genera un potencial de acción. Ahí puede ser que está el proceso de sensibilización. O sea, Acá, claro, porque, por ejemplo, con lo que pasa con la aplixia, que viene la habituación y cuando le da un segundo estímulo, por ejemplo, puede ser, se da ¿sí? Puede ser que se den esas condiciones. Muy bien. Si aplicamos solo el negativo, va a dar un potencial inhibitorio común y corriente. ¿Sí? Si sumamos uno positivo y otro negativo, bueno, depende de la intensidad de cada uno, puede que me dé uno positivo chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito, un excitatorio, digamos. Y si sumo los dos positivos con el negativo, uno excitatorio un poco mayor, pero no lo suficiente para que dispare el potencial de acción, ¿sí? Para que cruce el umbral. ¿Sí? ¿Podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con dos tipos de estímulos sensitivos, o sea, relacionados con el tema de nuestros sentidos? O sea, Sí. ver un ruido y después ver una luz, y que eso nos dé potencial de acción combinado. Ay, no estoy entendiendo la pregunta. O sea, por ejemplo, escuchamos un ruido, pero no lo estamos escuchando. Sí. Y después vemos que una de esas dos cosas pueden causar potencial de acción combinado. O sea, ahí estás hablando que es como sumar dos cosas que no llegan al umbral para llegar al umbral. Sí, sí. Depende de la respuesta que nosotros demos a eso, ¿no? Porque a veces yo puedo sentir algo en la piel, ¿sí? Siento algo en la piel. Eso me genera potenciales graduados, por ejemplo, ¿sí? Pero si a mí me pellizcan, ¿sí? Que hace que yo tenga que dar una respuesta, y sí se produce disparo, ¿sí? Con el ejemplo que me das vos, bueno, si el sonido es muy invasivo, ¿sí? O si el sonido se da junto con la luz, pero de una manera que a mí me capte mi atención y yo tenga que responder a eso, sí, puede que sí se disparen Como un sobresalto. potenciales. Como si fuese un sobresalto. Sí, por ejemplo, si me genera un sobresalto. Claro. O sea que Sí. solo el potencial de acción tiene una respuesta por parte del organismo. Sí, siempre que implique algún tipo de respuesta, digamos, ¿sí? O sea No es que como- yo solamente estoy sensando estímulos. O sea, cuando yo siento algo, cuando me toco esto, no estoy... No, en general no. O sea, si yo solamente estoy percibiendo, ¿sí? Incluso a veces solo sensando, se dan potenciales graduados. ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto que hablábamos recién. Estos potenciales graduados, ¿sí? Se pueden dar, ¿sí? Cuando yo estoy sensando cosas, ¿sí? Con la piel. Este es el caso de si me tocan el dedo de la mano, por ejemplo, y esta estimulación es captada por corpúsculos de Pacini, que son receptores que tenemos en la piel, ¿sí? Los potenciales sinápticos, acá se denominan sinápticos, en realidad son postsinápticos, son potenciales que se dan luego de la sinapsis, ¿sí? Que pueden ser graduados, ¿sí? Y el potencial de acción. Estos son los distintos tipos de
¿sí? Eso también es importante, ¿sí? La estimulación no es que hace que la membrana siga en reposo. Hay potenciales, pero a veces no disparan potenciales de acción. ¿Esa suma de potenciales graduados se da en la arborización o en la zona de balance? ¿Se da, perdón, ¿En qué? la arborización somatoeléctrica o en la zona de balance? En la arborización preferentemente. Ah. Sí, casi siempre. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un plus al tema, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Potencial de acción alcanza el botón terminal. Se produce en sinapsis, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Cómo? Se transmite la información. Se transmite la información. ¿Y acá? La liberación de los neurotransmisores. Bien, media, ¿sí? Energía química que está dada por los neurotransmisores, ¿sí? En algún momento la membrana deja de tener canales de sodio en abundancia y empiezan a aparecer canales de calcio, ¿sí? Y este potencial que llega, que se ha propagado, ¿sí? Y llega al botón terminal, produce la apertura de estos canales de calcio y ¿qué se produce? Se libera los neurotransmisores. Bien, fíjate que eso ingresa al calcio. ¿Sí? Ingresa el calcio. Y este calcio que ingresa produce, ¿sí? Un movimiento en las vesículas, ¿sí? En las que contienen los neurotransmisores hacia la región de la membrana, ¿sí? En contacto con la hendidura sináptica, ¿sí? Se fusionan, ¿sí? Acá intervienen un montón de proteínas, no es que las vesículas van... ¿Cómo? Por exocitosis, ¿sí? Decía que no es que las vesículas se manejan, ¿sí? Autónomamente. Puede ser que había proteínas como que ayudaban a que la Que ayudaban a circular a las vesículas, que guiaban. Y también dependía si eran neurotransmisores de molécula pequeña o de molécula grande. A eso vamos, ¿sí? Estos neurotransmisores liberados a la hendidura sináptica, ¿sí? Van a acoplarse o van a unirse a distintos receptores específicos dependiendo del tipo de neurotransmisor. Profe, ahí los neurotransmisores, o sea, dependiendo cuántos neurotransmisores que liberen es depende del impulsor. Tipo, un impulso, el estímulo más fuerte Sí. puede liberar más neurotransmisores que el Sí. estímulo normal que se libera el ¿no? Sí, puede que, sobre todo la frecuencia de la estimulación, ¿sí? La frecuencia de estimulación puede, dependiendo si es más frecuente o menos frecuente, puede generar mayor cantidad de cuantos, ¿sí? Los neurotransmisores se cuentan en cuantos grupos de neurotransmisores que son liberados, ¿sí? ¿Ahí se indicaría que tiene más neurotransmisores en la vesícula o que se generan más vesículas con neurotransmisores? Ambas cosas, Ah. sí. ¿Y por qué se producen más vesículas? O sea, no es siempre una misma cantidad, porque es construcción, ¿no? Que se van a... Se producen por eso. ¿Por qué mayor o menor cantidad? Tiene que ver con la frecuencia de estimulación. ¿Sí? Y ahí o sea, hace que se generen más vesículas. Si hay más neurotransmisores. Sí, más vesículas. Si yo tengo más neurotransmisores, necesito tener más vesículas con neurotransmisores. ¿Y cómo sabe que se tiene que hacer más? Por las características que tiene la estimulación. ¿Sí? Es una consecuencia. ¿Sí? No es algo que se anticipe, digamos. ¿Qué procesos median, ¿sí? Esta mayor acumulación de vesículas y liberación de vesículas en la sinapsis? Hay ciertos procesos relacionados con el aprendizaje, la plasticidad. la plasticidad. El mecánico puede quedarse sin vesículas y entonces ahí no puede dar la conexión de los transmisores. Bien, bien, ¿sí? Median fenómenos plásticos, sobre todo de depresión y de potenciación a corto plazo. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos neurotransmisores o cómo se producen? Bueno, en realidad el soma, ¿sí? En el soma, gracias a los retículos endoplasmáticos, se generan enzimas, ¿sí? En el caso
generan en el soma enzimas y precursores. ¿Sí? Estos viajan a lo largo del axón a través de microtúbulos, por transporte lento en el caso de los más pequeños, por transporte rápido en el caso de los más grandes, ¿sí? Contraintuitivamente. Y aquí es donde estas enzimas producen, digamos, el neurotransmisor en sí mismo, y acá las enzimas junto con los precursores hacen que madure el neurotransmisor, ¿sí? Para su liberación. Esto es un poco lo que explicaban recién ustedes, ¿sí? Que a mayor estimulación, o sea, a mayor frecuencia de estimulación, se produce la liberación. Esto tiene que ver más que nada con que puede que una misma neurona aloje distintos tipos de neurotransmisores. Entonces se pueden dar, y esto es muy común, fenómenos de cotransmisión, ¿sí? De la liberación de varios tipos de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, si la estimulación es mayor, ¿sí? Puede, o es más intensa, o con mayor frecuencia, puede que la estimulación se dé para ambos, ¿sí? Tanto para neurotransmisores de molécula pequeña como para neuropéptidos. En cambio, a menor estimulación puede que se dé como de un solo tipo. Y una cosa más que quería contar sobre esto, bueno, el fenómeno de producción de vesículas, que un poco anticipaba ella, ¿sí? Por fenómenos de gemación, ¿sí? Se produce, se genera la vesícula, ¿sí? Que es exocitada, ¿sí? Para descargar sus neurotransmisores, y allí, una vez que descarga, inicia un fenómeno de reciclado, si quiere, ¿sí? Por un fenómeno inverso, que es la endocitosis, ¿sí? Y la conformación de nuevo de la nueva vesícula, ¿sí? Una vez que se libera el neurotransmisor, ya dijimos que se une a receptores, vamos a ver qué tipos de receptores hay, pero una vez que cumplió su función, es eliminado, ¿sí? Puede ser eliminado de distintas maneras. Una de las maneras es la recaptación, ¿sí? En algunos casos, en la membrana de la neurona presináptica se ubican otros tipos de moléculas, ¿sí? Que son otros tipos de receptores que denominamos autorreceptores, que captan a estos neurotransmisores una vez que han cumplido su función en la neurona postsináptica. ¿Sí? Este es el caso de la dopamina y de la serotonina. Y es muy llamativo la acción que tienen algunas sustancias psicoactivas como la cocaína, que justamente lo que hace es taponar, ¿sí? Estos autorreceptores y hacer que crezca en grandes cantidades la proporción de dopamina, ¿sí? En el medio extracelular, y eso genera un montón de comportamientos y de síntomas que tienen que ver con esa sensación de euforia, de hiperactividad. Y también la acción de otros tipos de sustancias, como pueden ser los antidepresivos, sobre autorreceptores de serotonina. Estas sustancias lo que hacen es inhibir la recaptación de la serotonina uniéndose a autorreceptores, ¿sí? Y lo que hace es que haya más serotonina en el medio externo celular, ¿sí? Y bueno, se entiende que la serotonina está asociada a afecto positivo, bienestar, motivación, ¿sí? Bueno, no vamos a meternos en ese tema, pero a estados sutiles, ¿sí? Pero estados que están relacionados con el bienestar. Digo esto porque a veces se asocia a la serotonina como la sustancia de la felicidad, así, ¿no? Nada más lejos. No hay algo en el cerebro que te produzca así directamente felicidad, ¿sí? Ocurren procesos mucho más complejos, pero bueno, se entiende que estas sustancias, medicamentos, en realidad tienen algún tipo de uso, ¿sí? O de utilidad para cuadros de depresión, ¿sí?
O sea que al menos aumentan estados de bienestar, por lo menos evitan, ¿sí? Ciertos estados de afecto negativo intenso. Sí. ¿Puede ser que algo de objetivos antidepresivos, los que son de recaptación y los que son de como creación de ciertos hormonas? Puede ser. Estos son los más comunes. Claro, esos son tipo flexitina, centralinas. Sí. Los nombres no usados. Sí. Puede que el mecanismo varíe en algunos casos, ¿sí? Depende también si trabajas con agonistas o antagonistas de la sustancia. Y también hay algunos casos que también trabajan con la noradrenalina. También. Bueno, también. Sí. Hay algunos que trabajan con dopamina también. Sí. Estos son los más conocidos, como un ejemplo más clásico, digamos. Sí. Otro tipo de eliminación es la degradación. El ejemplo clásico es la acetilcolina. ¿Sí? Hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa que está en la hendidura sináptica, está presente y se encarga de degradar, de dividir la acetilcolina en su porción acetato y su porción colina. ¿Sí? El acetato se degrada, la colina es recaptada por la neurona presináptica para volver a formar acetilcolina. ¿Sí? Y el caso de la difusión es un caso de eliminación para neurotransmisores muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del óxido nítrico, que actúa como un gas, ¿sí? Que una vez liberado al medio externo, celular, difunde, ¿sí? Realmente se elimina de esa manera. ¿Sí? Bien. Última cuestión de este tema, tipos de neurotransmisores, de receptores. ¿Qué tipos de receptores tenemos? Bien, metabotrópicos e ionotrópicos. ¿Qué diferencias hay entre ellos? El metabotrópico es adherido a una proteína G y el ionotrópico es de canal génico. Bien, ¿sí? En el caso de los ionotrópicos, lo que ocurre es que un neurotransmisor se une al canal y eso abre el canal, ¿sí? Y hace que difundan por allí distintos tipos de iones, ¿sí? Por ejemplo, hay receptores para el glutamato que se une el glutamato a un sitio específico, ¿sí? de la proteína del canal, y esto genera la apertura del canal y hace que difundan por allí iones sodio que entran y iones potasio que salen. ¿Sí? En el caso de los metabotrópicos, se producen procesos de metabolización en el medio. ¿Sí? Puede que también actúen con un ligando, ¿sí? En el caso del neurotransmisor que se une es el ligando. Pero este se ubica en una proteína asociada a proteína G, ¿sí? Esta proteína G activa otras moléculas que se llaman segundos mensajeros, ¿sí? Que son en general neuromoduladores. Bueno, hemos hablado mucho de eso, pero como hay neurotransmisores, hay neuromoduladores que realmente modulan la acción de los neurotransmisores, y esto activa a su vez los canales para su apertura y para que difundan allí distintos iones. ¿Sí? Es un ejemplo el receptor D1 para dopamina. El GABA también tiene uno de sus receptores GABotrópicos, ¿sí? Entre otros ejemplos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ¿qué ocurre con las sinapsis eléctricas? Puntualicemos diferenciar. No es con neurotransmisores. No actúan neurotransmisores. Y es como a través de poros. A través de poros, ¿sí? Poros, no canales. ¿Por qué poros? Porque son un poco más grandes, ¿sí? Y entonces difunden así, no solamente iones, sino moléculas bastante más grandes, como las moléculas de ATP, ¿sí? ¿Cómo es la dirección de la conducción del impulso de la transmisión unilateral? Bidireccional, ¿sí? Es bidireccional
que suele haber una dirección preferencial para las finanzas. ¿Sí? Estas cores se llaman conexones, ¿sí? Están formados por un conjunto de conexinas, un conjunto de proteínas que se agrupan, se acomodan, forman un conexón y los conexones de ambas membranas, ¿sí? Se acoplan, ¿sí? Se alinean, ¿sí? Para formar este polo. Hablemos un poco de la proporción de sinapsis eléctricas en comparación con las químicas. Más o menos. Menos. Y es para la coordinación de varias células. Ajá, a ver, ¿cómo es eso? O sea, la coordinación de varias células nerviosas, por ejemplo, que viajan de un sistema o de un área al otro. O sea, el área más lejana, por así decirlo. ¿Es para la coordinación de poblaciones con mismas funciones? Para procesos rítmicos, ¿sí? Lo que ocurre con este tipo de sinapsis es que se pueden dar de manera mucho más rápida, ¿sí? Que las químicas. Y entonces se pueden coordinar, ¿sí? Entre ellas para realizar procesos rítmicos, como por ejemplo la respiración, ¿sí? Los latidos del corazón, ¿sí? No sé qué. No, eso. Sí, muy bien, la función cardíaca, ¿sí? Algunas funciones del hipotálamo, ¿sí? Que requieren de ritmicidad. Son funciones bastante específicas, no son como las funciones químicas que abundan y están distribuidas en todo el sistema nervioso, ¿sí? Muy bien. Terminamos este tema. Está muy bien en este tema. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Solamente tienen que decir todo esto que dijimos. A ver. O sea, no fue ese tema constante con La corriente. la corriente. Bien. La corriente es el flujo de iones. ¿Sí? Y la conductancia es un término similar, pero que tiene que ver a la cantidad de resistencia que tiene un ion para pasar, ¿sí? O la disponibilidad física que tiene para pasar, ¿sí? Para circular, ¿sí? Entonces, a mayor resistencia, menor conductancia, ¿sí? A menor resistencia, mayor conductancia, ¿sí? Y la corriente es la circulación, el flujo, ¿sí? Recuerden asociar conductancia a disponibilidad o posibilidad de que ocurra y corriente al flujo directo. ¿Qué más? ¿Tienen más dudas? Bien. Bueno. 5 en punto, qué puntería. Sistema motor, ¿sí? Sistema motor es un tema amplísimo, ¿sí? Vamos a tratar de ver algunas cosas, ¿sí? De todas maneras, hay conceptos que es importante que los tengan en cuenta para poder ordenar la información, ¿sí? Porque a veces lo que pasa es que al desarrollar el tema, cuando es un tema que tiene tantas aristas, ¿sí? No es como el tema anterior que nosotros contamos un cuento, ¿sí? Pero primero se abre el canal, después se cierra, después esto, después lo otro, ¿sí? Hay como una secuencia. En el funcionamiento del sistema motor pasan muchos procesos a la vez, ¿sí? Lo importante es que podamos organizar más o menos la información. No es que yo se la vaya a dar hiperorganizada, pero por lo menos que pensemos, ¿sí? Algunas cuestiones que nos pueden llegar a ayudar a organizar este tema, ¿sí? Bien. No se ve nada. Igual traté de buscar como todas las imágenes que tenían en el curve para que puedan estudiar con eso, digamos, ¿sí? Para que puedan verlo ahí, ¿sí? Bien. Por un lado, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema motor
formado por neuronas eferentes, ¿sí? Efectoras, neuronas que emiten respuestas, ¿sí? O neuronas motoras, ¿sí? Que según el Purve se delimitan entre neuronas motoras superiores y neuronas motoras inferiores. ¿Las superiores dónde están? ¿Las superiores dónde están? En la corteza. En la corteza motora, ¿sí? ¿Dónde está la corteza motora? En el lóbulo frontal, ¿sí? ¿Y las inferiores? En el tronco y en la médula, ¿sí? Entonces tenemos neuronas motoras superiores, ¿sí? En la corteza, inferiores, ¿sí? En tronco y en la médula. Primer concepto así que nos permite organizar la información. En segundo lugar, antes de pasar a esto, a cuestiones más de la organización de estos circuitos, ¿de dónde proviene, ¿sí? La información, ¿sí? Que activa o no activa estas neuronas? Será que la iniciativa del otro lóbulo. Bien, de áreas asociativas, ¿sí? De áreas asociativas sensitivas, ¿sí? Que captan información de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? Lo que sentimos, ¿sí? De manera táctil, ¿sí? Áreas asociativas límbicas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con qué? Las emociones. Bien, con lo que nos genera eso que vemos, eso con lo cual interactuamos. Y también información que proviene del mismo lóbulo frontal, pero ¿de qué áreas? De las áreas asociativas, que tienen que ver con el lóbulo con la región prefrontal. Para organizar. ¿Sí? Para planificar. Bien, ¿se encarga de qué? De organizar, si se quiere, movimientos, pero en realidad son como acciones, ¿sí? A largo plazo. ¿Mm? Bien. Toda esta información, ¿sí? Llega de manera más directa, si se quiere, a la corteza, a la corteza frontal, a la primaria, a la corteza motora primaria, y por vías más indirectas, ¿sí? También a neuronas del tronco, ¿sí? Aunque algunas son más directas, pero en general más indirectas, hacia neuronas del tronco y de la médula. Entonces dijimos, estas neuronas motoras superiores, ¿sí? También reciben de información de la corteza prefrontal, ¿sí? Que proyecta hacia dónde. Hacia la secundaria, ¿sí? O premotora, ¿sí? O motora suplementaria. Que se encarga también de la planificación y de la organización de las acciones o de los movimientos, pero en este caso a corto plazo, ¿sí? En el momento, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Quiero preparar un té. ¿Qué tengo que hacer? Bien. Y la corteza primaria, la corteza motora primaria, es quien va a ejecutar los movimientos, quien va a dar la señal o la orden de ejecutar. ¿Sí? ¿Qué hay así? ¿Dónde está la corteza motora primaria? Sí. En la circunvolución pre o postcentral. Precentral. ¿Sí? ¿Qué hay acá? Un óvulo. ¿Sí? Un óvulo motor. ¿Sí? Que tiene representadas las neuronas, los cuerpos neuronales, contiene los cuerpos neuronales que se encargan, ¿sí? De enviar información para el movimiento de distintas regiones del cuerpo. De manera
alguien que todo lo que me haga hablar. ¿Sí? Bien. Adyacente a esto, ¿sí? Vamos a tener representadas nuestras extremidades, ¿sí? Tronco y también extremidades. Bien. Pero no solamente van a participar estas neuronas motoras, sino también un conjunto de núcleos y otras estructuras que van a cumplir funciones de retroalimentación, reforzamiento y eficiencia de los movimientos. ¿Sí? ¿Y quiénes son? Ganglios basales, cerebros. Muy bien, ganglios basales y cerebelos. ¿Sí? ¿Que directamente van a proyectar a estas neuronas? No, al tálamo. No, muy bien, lo van a hacer a través del tálamo y también a través de núcleos del tronco cerebral, ¿sí? Que luego estos núcleos van a proyectar hacia la mente. Va a ser de manera indirecta. Dicho de otro modo, podríamos clasificar a estas vías como ¿qué? Como vías de qué tipo. Sí, o extrapiramidales, ¿sí? Extrapiramidales. Y las vías que involucran la corteza motora primaria y bueno, algunos núcleos, ¿sí? Del tronco como vías piramidales. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. En estas neuronas motoras inferiores, sobre todo las que tienen que ver con la médula espinal, esas mismas van a recibir particularmente también información sensitiva que a veces no va a ascender, ¿sí? Para su procesamiento. A veces simplemente va a conectar con interneuronas y allí con neuronas motoras para realizar una respuesta rápida, que no requiera demasiada, por lo menos en un primer momento, demasiada procesamiento. ¿Lo que sería una respuesta reflejo? Lo que serían respuestas reflejas. Yo tengo una pregunta. ¿Eso tiene que ver con los colículos superiores e inferiores? Porque en el libro habla de los colículos como que daban una respuesta también como De más- sobresalto. Claro. Bien. En ese caso se va a dar una respuesta, ¿sí? De sobresalto que pareciera como más instantánea, ¿sí? Pero está cargada como de emocionalidad. Ahí hay cierto procesamiento, ¿sí? Si bien es una respuesta rápida y una respuesta de reacción, ¿sí? Y uno podría llamarlo como respuesta de reflejo, actúa mecanismos distintos de lo que son reflejos de las extremidades, por ejemplo, ¿sí? Las neuronas motoras inferiores de la médula espinal intervienen en reflejos, ¿sí? De las extremidades predominantemente, ¿sí? El movimiento del torso y extremidades. Bien. De todas maneras, sepan que siempre se da todo a la misma vez, ¿sí? Que yo puedo tener la respuesta de sobresalto y al mismo tiempo quitar, por ejemplo, la mano de algún lado o trasladarme o tener respuestas más reflejas mediadas por el, ¿sí? Bueno, una característica específica, ¿sí? De este sistema motor es que estas neuronas motoras inferiores y sí, tanto de que provengan de el tronco cerebral como de la médula van a hacer sinapsis con músculos, ¿sí? Este es un tipo específico de sinapsis, ¿sí? Y lo va a hacer a través de una placa neuromuscular, ¿sí? En donde, ¿cuál es el neurotransmisor que va a actuar? La acetilcolina, ¿sí? Bien, esto es importante también que lo sepan. Bueno, básicamente se van a dar
simplemente excitatoria, ¿sí? Que abre canales de sodio. Pero lo más importante de todo es que acaba de actuar la acetilcolina. ¿Sí? ¿Y qué tipos de neuronas motoras tenemos? Bueno, tenemos un tipo de neurona que se llama alfa, ¿sí? Que actúan sobre fibras extrafusales de los músculos. ¿Sí? En los músculos tenemos fibras extrafusales e intrafusales. ¿Qué quiere decir extra o intra? Bueno, si tienen o no, si están o no recubiertas. ¿Sí? Como los receptores cutáneos, que algunos están recubiertos por el círculo de Pacini, el pico de Merkel, y otros recubiertos como las terminaciones libres, bueno, acá también tenemos fibras extrafusales, ¿sí? E intrafusales. En general, las neuronas alfa, ¿sí? Van a inervar fibras extrafusales que se encargan del movimiento en sí mismo, ¿sí? De otorgar fuerza y movimiento a los músculos, hacer que se muevan. Y estas otras fibras, que son las fibras gamma, ¿sí? Van a actuar sobre fibras intrafusales, ¿sí? Que se encargan de generar cambios en la longitud de los músculos, ¿sí? En la longitud, en el estiramiento de los músculos. Esta inervación, ¿sí? de las neuronas motoras sobre los músculos va a tener íntima relación, ¿sí? Íntima dependencia, ¿sí? Con fibras aferentes que sensen distintas características del músculo, ¿sí? Dependiendo en qué posición estamos, qué necesitamos hacer, qué movimientos hacer. Entonces, en los músculos va a haber estos dos tipos de receptores sensitivos, ¿sí? Unos se llaman usos musculares, que están precisamente en los músculos, y estos otros que son órganos tendinosos de Golgi, que están en los tendones, ¿sí? Están entre el músculo y los huesos. Estos dos tipos de receptores van a sensar, ¿sí? Características de longitud, por un lado, del músculo, y otra, y en el caso de los órganos tendinosos, de tensión, ¿sí? Del músculo. Entonces, se producen todo el tiempo procesos de retroalimentación en función de qué es lo que sensen estos receptores y envíen a través de vías aferentes sobre características del músculo, es que esto se va a conectar con estas fibras motoras, estas neuronas motoras, ¿sí? Que van a ejecutar, ¿sí? Distintas respuestas en retroalimentación a esa señal sensitiva, ¿sí? Esto se va a dar todo el tiempo para mover músculos. Veamos algunos ejemplos. No se ve nada, yo les cuento. Por ejemplo, este es un ejemplo de movimiento de estiramiento, ¿sí? Durante, ¿sí? El estiramiento pasivo de un brazo para alcanzar algo, para pedir que me sirvan, ¿sí? Va a haber neuronas sensitivas sobre los usos musculares que me van a enviar información, ¿sí? A la médula espinal sobre la longitud, el cambio en la longitud de mi músculo, ¿sí? Esto va a generar una respuesta de retroalimentación, ¿sí? Para que yo empiece a tensar, ¿sí? Estos músculos, ¿sí? Y esta tensión me sirva, ¿sí? Para levantar el brazo, ¿sí? Yo hago un movimiento, ¿sí? Este movimiento es sensado por estos usos, me envía información, ¿sí? Y esta información me permite a mí tensar estos músculos, ¿sí? Para generar
generar, digamos, la resistencia necesaria, ¿sí? Cuando agarro el objeto, cuando se me llena el vaso con agua, ¿sí? Entonces me envía señales motoras que van a ser excitatorias para tensar este músculo, ¿sí? Pero inhibitorias para que se me relaje este. ¿Sí? Tengan en cuenta que los músculos funcionan con músculos antagonistas, ¿sí? Y músculos que también hacen sinergia con otros, ¿sí? Entonces voy a activar este músculo que necesito para hacer resistencia, ¿sí? Y otros adyacentes y relajar estos otros para poder estirarlos, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí. Entonces, los buzos le mandan la información a las neuronas motoras superiores o inferiores. Bueno, depende del caso, ¿sí? Si yo estoy haciendo un movimiento voluntario, ¿sí? Bueno, va a subir la información. Yo estoy concentrada en que quiero agua y necesito que me sirvan, ¿sí? Ahora, si es un movimiento reflejo, pienso, ¿sí? ¿Esa es la duda? Sí. ¿Qué tengo acá? Bueno, en el caso de que yo necesite contraer, ¿sí? La contracción muscular, ¿sí? Estos órganos tendinosos de Golgi que van a medir este nivel de tensión. El órgano tendinoso de Golgi en realidad funciona. El receptor por excelencia es el uso muscular. El órgano tendinoso de Golgi funciona o sensa específicamente grandes cargas de tensión, ¿sí? Hace que va a actuar si yo estoy cargando algo muy pesado, haciendo una tensión muy grande, ¿sí? Y le va a enviar señales, ¿sí? A mi sistema nervioso central, ¿sí? Para que se regule esa tensión. Entonces lo que va a provocar son señales inhibitorias, ¿sí? Son señales motoras inhibitorias que le digan, por favor, relaja un poco porque así no se puede, o soltar lo que estás agarrando, ¿sí? Esto es para evitar grandes cantidades de tensión, ¿sí? Y evitar desgarros o evitar algún otro accidente muscular, ¿sí? Entonces, en general, cuando nosotros hacemos movimientos, hay músculos que cambian su longitud, que varían en su longitud. Eso en general es sensado por usos musculares. Ahora, cuando yo estoy haciendo una gran cantidad de fuerza, ¿sí? Lo que va a controlar esa fuerza es de acuerdo a la información que sense el órgano tendinoso de Golgi. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, este es el caso de un reflejo, ¿sí? Cualquier reflejo que yo haga, ¿sí? Que implique la flexión de una extremidad, ¿sí? Hay músculos flexores que se van a contraer y otros músculos de estiramiento que se van a relajar, ¿sí? Esto para una pierna, pero para lograr el equilibrio, con la otra tengo que hacer el trabajo inverso, ¿sí? Tensar o excitar, digamos, dar respuestas excitatorias a los que tensan y respuestas inhibitorias a los que flexionan. ¿Se entiende? Esto es para que una de las piernas haga el trabajo de flexión y la otra haga el trabajo contrario para poder mantener el equilibrio. Bueno, en las neuronas motoras superiores, ¿sí? Tenemos no solamente neuronas piramidales, que son las neuronas motoras por excelencia, sino otras un poco más grandes, como las neuronas de Betz, que median movimientos de precisión, ¿sí? Son neuronas bastante especializadas. Lo que me gustaría que entiendan de esto es que la proporción, ¿sí? de la médula espinal que controla los distintos movimientos está en relación a la ubicación de esos movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que neuronas que se ubiquen
¿En qué asta de la médula espinal están ubicadas las neuronas motoras? ¿En la posterior? Anterior, sí, o ventral, ¿sí? En la posterior o dorsal llega la información sensitiva. En la anterior o ventral, ¿sí? En la anterior o ventral, en las astas anteriores, ¿sí? En las mediales, ¿sí? En las más mediales van a controlar movimientos, ¿sí? Más axiales, ¿sí? Más relacionados con nuestro centro, nuestra parte media, ¿sí? Nuestro torso. Y neuronas que estén ubicadas más a los laterales van a mediar movimientos más distales, ¿sí? O sea, hay correspondencia entre la ubicación de las neuronas en las astas ventrales y la ubicación de los movimientos, ¿sí? Simplemente para graficar eso. Tractos piramidales, tenemos el córtico espinal y el córtico vulvar. Córtico espinal, ¿desde dónde hasta dónde va? De la corteza de la médula no hay pelos no hay peaje, ¿sí? Solamente algunas fibras recusan a la altura del bulbo raquídeo, ¿sí? Otras no, ¿sí? Pero directamente hacen sinapsis con neuronas motoras de la sección más cervical de la médula. Van a ser neuronas, de nuevo hay correspondencia entre la ubicación de las neuronas y la ubicación de los movimientos. Van a controlar movimientos de extremidades superiores. Neuronas ubicadas en la sección lumbar de la médula van a controlar movimientos de las regiones de las extremidades inferiores, es decir, moviendo arriba extremidades inferiores, ¿sí? Tracto córtico espinal y córtico vulvar. Espinal, entonces, de corteza a médula. Córtico vulvar, ¿sí? Son tractos que conectan justamente con núcleos, ¿sí? De los pares craneales, ¿sí? Que tienen su origen en distintos núcleos del tronco encefálico. Tracto hipogloso, tracto facial, glosofaríngeo. Son todos tractos que controlan movimientos, sobre todo de los músculos de la cara, de la lengua. Todo ese control está así. Bien, vamos a vías extrapiramidales. Como les dijimos, entonces tenemos vías extrapiramidales en las que participan estructuras como cerebelo, como ganglios basales y también núcleos específicos del tronco encefálico. Hay dos núcleos que se encargan de, entre otras funciones, fíjense que sí, vamos a ver que muchas estructuras cumplen muchas funciones en este sistema. Cumplen, en este caso, funciones muy específicas de anteroalimentación y retroalimentación del movimiento, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos respuestas de anteroalimentación y retroalimentación, nos caeríamos todo el tiempo. Si anduviéramos flojos de eso, nos caeríamos todo el tiempo, ¿sí? Levantaríamos una pata y nos desplomaríamos en el piso, ¿sí? O alcanzaríamos algo, ¿sí? Nos caeríamos. Núcleos vestibulares y la formación reticular son dos núcleos que se ubican en nuestro tronco cerebral, ¿sí? A la altura de la protuberancia. Son los que modulan, sobre todo junto con vías que conectan con cerebelo, son los que modulan este tipo de respuestas posturales de reto y de ante, ¿sí? Este es un estudio donde se midió los movimientos musculares del bíceps y del músculo de los gemelos, ¿sí? Al accionar una palanca ante un estímulo.
se vio que antes, ¿sí?, de accionar la palanca, ya había actividad en el músculo de los gemelos, ¿sí? Como una respuesta de anterioalimentación, ¿sí?, para no perder el equilibrio al accionar la palanca, ¿sí? Entonces, primero se ve esta respuesta de anterioalimentación por la activación de estos músculos de los gemelos y después, más tarde, se ve activación del músculo del bíceps para poder accionar la palanca. Bueno, estas respuestas son fundamentales para que nosotros nos podamos desplazar, básicamente, para que nos podamos mover. Otros tipos de vías extrapiramidales son las vías que involucran a los ganglios basales. Hablemos un poquito de ganglios basales. ¿Qué son? Primero, son los ganglios basales. Son estructuras subcorticales, son fibras, no, son somas, ¿sí? Son núcleos. ¿Dónde están ubicados? Son subcorticales y los vemos ubicados por pares, ¿sí?, hacia un hemisferio y hacia otro, ¿sí? Tenemos más medialmente, tenemos los globos pálidos, que hay dos por cada hemisferio, y el putamen, ¿sí?, son glóbulos que se encuentran bien en la región más medial, ¿sí?, y caudado, que tiene esta forma muy parecida a la de los ventrículos, esta forma como de cuerda, ¿sí? Por eso acá se ve solo la cabeza del caudado. ¿Hay una pregunta por ahí? No. Se ve solo la cabeza, a veces acá después del corte se ve la cola, ¿sí? Bien. Estos ganglios basales, ¿sí?, las vías motoras, o vías que están implicadas en funciones motoras, para estos núcleos, ¿sí?, presentan aferencias de la corteza cerebral, la corteza primaria, ¿sí?, motora, obviamente, siempre, y también de la sustancia nigra que se ubica en el mesencéfalo. Esas son las principales aferencias de los ganglios basales, ¿sí?, para que envían información relevante para el sistema motor. Y las eferencias, muchas, acá se complica un poco más, ¿sí? ¿Cuáles son las vías eferentes, ¿sí?, implicadas en las vías piramidales que involucran a los ganglios basales? Bueno, son vías que, primero, también se inician, digamos, en la corteza cerebral y que proyectan, en principio, hacia los globos pálidos y hacia el putamen, ¿sí?, lo que conocemos como cuerpo estriado. Ese es el núcleo lenticular. Caudado y putamen, ¿sí?, en principio, ¿sí?, que forman estriado y luego los globos pálidos. Esta vía, ¿sí?, a su vez proyecta de nuevo al tálamo y a la corteza, como un circuito. Pero no solamente al tálamo y a la corteza. Si proyecta al tálamo, siempre el tálamo vuelve a enviar a corteza. También, ¿sí?, proyecta a otros núcleos, ¿sí?, como los tubérculos cuadrigéminos. Ya arriba a las 6 de la tarde. Los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí?, que estos funcionan como núcleos funcionan, digamos, como puede que funcionen como núcleos del tronco, ¿sí?, o asociados a núcleos del tronco que luego envían información hacia médula, ¿sí? Hay dos vías, esta es una vía más simple y otra que involucra a los núcleos subtalámicos, que también son considerados ganglios basales, ¿sí? Hay como muchas clasificaciones de los ganglios basales,
núcleos como también ganglios basales, que no tienen nada que ver con los núcleos, con el tálamo, pero que se ubican debajo del tálamo y por eso el nombre, ¿sí? Cuando no hay estimulación, ¿sí? Esta vía en general es una vía inhibitoria, ¿sí? Fíjense los signos negativos. Es una vía inhibitoria, una vía de control. Esta es una vía también implicada, por ejemplo, en las respuestas de placer, en el procesamiento de estímulos placenteros, como ciertas sustancias psicoactivas, como, bueno, el placer de comer cuando tenemos hambre, de tomar algo cuando tenemos sed, ¿sí? Y otras más intensas. Esta vía también actúa en estos comportamientos regulándolos, ¿sí? Regulando esas sensaciones de placer. Pero cuando hay estimulación, ¿sí?, de esta vía, lo que requiere cierta respuesta motora, lo que se produce es un proceso de inhibición de la inhibición, ¿sí? ¿Lo entendieron a esto? Pasa que cuando se activa, se inhibe la inhibición, es como si se desactiva la inhibición, ¿sí? En términos normales, cuando no hay, no es normal, pero cuando no hay estimulación, la vía es de por sí inhibitoria, ¿sí? Ejerce frenos, controles, ¿sí?, a los movimientos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para que no vivamos primero en relación a las cosas que nos dan placer, el estado de euforia permanente, ¿sí? Y después, en relación a otros movimientos, pero que no tienen que ver con estos estímulos de placer, para que nuestros movimientos inicien y terminen de manera coordinada, ¿sí? Para que podamos iniciar y terminar programas motores eficientes, específicos, ¿sí?, que son justamente una de las grandes funciones de los ganglios basales. Iniciar y terminar programas motores, junto con los movimientos de traslación, los movimientos posturales, ¿sí?, también tienen esas funciones. Entonces, de por sí, cuando no hay, esta vía permanece controlada, permanece inhibida. Ahora, cuando ya necesita trabajar en ciertas respuestas, ¿sí?, en acciones que no requieran el control, ¿sí?, se inhibe la inhibición, ¿sí?, se desactiva la inhibición, ¿sí?, y entonces tálamo, ¿sí?, manda respuestas específicas o manda información específica a la corteza primaria para que ejecute ciertos movimientos. Eso en cualquier, no necesariamente para un reflejo, sino para cualquier... No, para cualquier movimiento. Estamos hablando del movimiento en sentido más amplio. ¿Se entiende esto? Más o menos, o sea. Bien. Bueno, la otra estructura que decíamos que estaba relacionada a nuestras vías piramidales es el cerebelo. ¿Qué funciones asociadas al movimiento tiene este cerebelo? Corrección del movimiento. Corrección del movimiento. El equilibrio. Y el equilibrio. Muy bien. También está involucrado en la capacidad que nosotros tenemos para tener respuestas eficientes y rápidas, ¿sí? Sobre todo rápidas. Que sobre todo suelen practicar muchos deportistas, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo en la vida cotidiana, bueno, sabemos Por eso algunos está- casos que estén conectados a 220, pero no hacemos respuestas rápidas todo el tiempo. Por eso no estaba relacionado con el memoria procedimental. Bien, y está asociada al aprendizaje de nuevos movimientos, ¿sí?, o de programas motores. Profe, ¿puede ser que también hay movimientos automatizados? Eso, una vez que yo los aprendo, los automatizo, ¿sí? No sé, alguien que se dedica a trabajar con su cuerpo, ¿sí? O sea, bailar, cantar, actuar. No, no, no. ¿Cómo?
mayoría, está involucrado entonces en el aprendizaje de nuevos patrones motores. Esto tienen que tenerlo en cuenta si a la hora de pensar en memoria, ¿sí? Bueno, pensemos, bueno, ¿qué estructuras pueden estar involucradas en el almacenamiento de la memoria procedimental? Cerebro, ¿sí? Cambios basales, ¿sí? Bien. Alguien por ahí dijo que está asociado al equilibrio, y es que en realidad esto tiene que ver con una serie de aferencias que recibe el cerebelo desde el sistema vestibular. ¿Sí? El sistema vestibular es un sistema que se ubica en el oído interno y lo que hace es censar la ubicación de nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, sobre todo en el espacio, y es lo que nos permite mantener nuestro equilibrio. ¿Sí? Si yo me agacho a buscar algo, que yo haga sense, digamos, mi posición del cuerpo en el espacio, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no piense que si me agacho es que el piso se me viene para mí, digamos, ¿sí? Sino que yo voy hacia él, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, una de las grandes aferencias, ¿sí?, que tiene este cerebelo, ¿sí?, es a través de la oliva inferior, pero no es que desde el oído interno, ¿sí?, se produce esta transmisión de la información hacia la oliva y ahí hacia el cerebelo, sino que proviene de la corteza, ¿sí?, y a través de algunos núcleos esta información llega al cerebelo. Tiene como un peaje. Hay otros tipos de núcleos que también desde la corteza envían información hacia el cerebro, que son núcleos pontinos, que se ubican en la protuberancia. Entonces no es que la corteza, en el caso de los ganglios basales, vieron que la corteza directamente proyectaba los ganglios. En este caso no. En este caso corteza sí va a usar tanto el núcleo rojo que está ubicado en el mesencéfalo como el núcleo pontino en la protuberancia para proyectar hacia el cerebelo, en el caso del núcleo rojo, hacia a través de la oliva. Este es el esquema general. Luego podemos hacer como una amplificación, ¿sí?, de este esquema, ¿sí? No dije nada, esto es para lo que le digo de amplificar es para las referencias. ¿Quedó claro? Las aferencias, ¿sí? No tenemos otra gran referencia. En el caso de los ganglios basales tenemos tanto de corteza como de sustancia negra. Acá principalmente de corteza, ¿sí?, pero se usan como dos peajes que son estos núcleos. ¿Qué pasa con las aferencias? Bueno, las principales aferencias tienen origen en la corteza cerebelosa. Entonces, si se acuerdan, el cerebelo en realidad es como un cerebelo chip, ¿sí? Tiene su propia corteza y tiene sus núcleos subcorticales, que en este caso llamamos núcleos profundos cerebelosos, ¿sí? No es necesario que se aprendan los nombres de los núcleos y todas las vías, ¿sí? Pero es importante que sepan que las eferencias parten desde la corteza cerebelosa a través de núcleos profundos y hacia otros puntos, ¿sí?, del cerebro. ¿Qué otros puntos? Bueno, de nuevo, ¿sí?, hacen un proceso de retroalimentación. De nuevo van a ir hacia el núcleo rojo, de nuevo van a ir hacia oliva superior, ¿sí?, y hacia otros núcleos. ¿Profe? Sí. ¿En esos núcleos estaría el núcleo reticular? Sí, también están los núcleos de la formación reticular, ¿sí? Fíjense, corteza, núcleos profundos, formación reticular, ¿sí? Hay una vía, ¿sí?, que proyecta hacia el folículo. Esta línea tiene que ver con que decusa en el mesencéfalo esta vía. No hace falta
sepamos dónde se producen las decusaciones, se producen varias decusaciones. Pero sí, ¿qué núcleos participan? ¿Sí? Entonces, colículo superior, formación reticular, núcleos vesticulares, que son estos mismos núcleos, fíjense, que participan en funciones de anterioalimentación y retroalimentación del movimiento. ¿Sí? Y esto no es casual. ¿Sí? Es que el cerebro va a enviar información que es relevante, ¿sí?, para el cumplimiento de estas funciones. Y toda esa información luego va a descender. ¿Hacia dónde? Hacia médula. ¿Sí? Bien. Más vías diferentes no tenemos. No, porque esta era una ampliación de... Bien. Esto que no se ve nada son las neuronas, ¿sí?, que están ubicadas en el cerebelo, ¿sí?, en la corteza cerebellosa. Principalmente tenemos, ¿cómo se llaman las neuronas más famosas que hay en el cerebelo? ¿Se acuerdan? Las de Purkinje, células de Purkinje. Las células de Purkinje, ¿sí?, van a recibir información de otras células de las capas celulares de la corteza cerebelosa, y estas son las que van a enviar a su vez información a células de los núcleos profundos. Nada, es un poco más de detalle de cómo funciona. En este caso, las células de Purkinje van a hacer sinapsis inhibitorias, ¿sí?, pero a la vez estos núcleos profundos van a recibir otras sinapsis excitatorias de otros tipos de células, como las mugosas, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, se producen fenómenos de sumación, ¿sí?, y eso van a generar distintos tipos de respuesta excitatorias o inhibitorias en las siguientes vías, o en las vías en su continuidad. Bien, esto es todo lo que tengo, ¿sí? ¿Quedó alguna duda sobre esto? ¿El final va a ser tan específico respecto a las neuronas de cada día y demás? Como decías. No, tan así no. Como les digo, no se puede saber todos los núcleos, ¿sí? Con saber que la retroalimentación basta. Sí, o sea, con saber que la vida surge en las cortezas a través de núcleos profundos, que son núcleos subcorticales, hacia núcleos del tálamo, del tronco encefálico, ya está. Y que eso es una vía de retroalimentación que va desde el tronco, el cerebelo y el cerebelo al tronco. Si nos dan la situación típica de que pinche un dedo y todo lo que pasa, después hablamos del sistema sensorial y después del sistema motriz, realmente arrancamos por ahí. O sea, Puede que no te pregunten todo. no, pero claro, si lo arrancamos por ahí. Sí, igual también está bueno como atender a qué es lo que se pregunta. ¿Sí? Claro. Yo te digo, bueno, ¿qué sistemas sensitivos están involucrados? Y después como un plus, ¿sí?, que es un muy buen plus, podés continuar con el sistema motor. ¿Sí? ¿Cómo se hace la retroalimentación motora de esa información sensitiva que llega? O al revés. Te dicen, bueno, los sistemas motores están involucrados en... Podés, como plus, ¿sí?, arrancar con cómo llega la información sensitiva y luego desarrollar el motor. ¿Sí? Pero también está bueno porque a veces es verdad que hicimos preguntas para cada uno, entonces cuando ya dijiste la del otro, como yo te pregunté eso. No, pero a ver, nada. No, yo creo que en general siempre son que tengan derivaciones prácticas, que estén asociadas a ejemplos. Algunos profes como yo damos los ejemplos y entonces que desarrollen sobre eso, y pueda pasar que otro profe te diga, bueno, da un ejemplo de eso. ¿Sí? Puede pasar también. El orden por el que vamos a pasar es alfabético, ¿cómo se
Sí, yo siempre, de eso se encargan ayudantes, de dividir, pero yo siempre creo que siguen el orden alfabético, no sé. De todas maneras, todo tiene que dar el presente, el inicio, ¿no? Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún consejo? ¿Algún consejo? Están súper bien. Sí, yo les diría que tengan mucha confianza, ¿sí? Tener una actitud de confianza en el examen, ¿sí? Eso ayuda un montón también. Nada, no vamos a poner psicológicos acá, como terapéuticos, pero digo, de lo que he visto, ¿sí? de su desempeño acá, por el tipo de preguntas que hacían y cómo iban respondiendo, me da la sensación que estos temas se los resaben, ¿sí? Y dudo que hayan sido solo estos dos temas, digamos, casualmente. No es una Con ese coincidencia. se llega a convertir en algo, ya está desaprobado. No, para nada. Sepan que... hay chance de defenderse, decir. Porque a veces hay exámenes orales, bueno, de materias más, digamos, que los profesores son puntuales. Como puntillosos. Claro. Bueno, uno puede ser puntilloso y puede responder algunas cosas bien y otras cosas mal, digamos. Pero eso, a ver, no determina que vos no puedas seguir con el examen. ¿Sí? Si Claro, en algún momento dejas de responder o respondes mal. A veces uno contextualiza un poco Sí. y ya viene la respuesta, pero entonces a veces el profesor pone nervioso a uno porque, o sea, como te dice, pongo Esto. Sí. Yo la verdad dudo que sea el perfil de los docentes de la cátedra, espero que no. En general solemos dar lugar a que la respuesta se desarrolle. La materia es re difícil. O sea, y dar una respuesta sobre neuro es muy complicado. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere organizar ideas, de hecho da un tiempo para que puedan hacer anotaciones. Lo esperable o lo ideal sería que ustedes tengan el tiempo para poder organizarlo incluso al momento de dar la respuesta. ¿Sí? El nivel de puntillosidad, bueno, puede que algunos profes sean como más específicos, que esperen respuestas más específicas. Muchas veces eso tiene que ver para nivelar notas. A veces no estamos muy seguros de qué nota va, por más que